aquí estamos con Alejandro Jorrat Luna, un gran personaje de acá de La Serena, ajedrecista, kinesiólogo de profesión. Claro, sí, ¿cierto? claro. Bueno, nosotros nos conocemos bastantes años. Muchas décadas. Décadas, sí. Yo llegué acá en los años 80 y te conocí en un torneo regional que se hizo y salió primero José Pizarro. Probablemente. Tú saliste segundo y yo salí tercero. Okay. Yo en ese tiempo era mechón. Bueno, Alejandro, tú acabas de ganar el torneo senior organizado por la municipalidad y el Mall Plaza La Serena. Claro. Cuéntanos un poquito tu experiencia ahí. Ya, es una historia larga, es una historia de los ajedrecistas. Los ajedrecistas nos formamos en el tiempo, es una pasión. Es un mundo que yo a veces explico cuando tú lo analizas bien desde la psicología. ¿Ya? William James, que fue un famoso psicólogo y filósofo, planteaba que no existe solamente un universo, sino que son subuniversos. ¿Ya? Y el ajedrez es uno de ellos. ¿Ya? Incluso es un universo atemporal. A ti te ha pasado, yo te he visto muchas veces jugando hasta las 5 de la mañana, sí, donde se pierde el tiempo, a mí también. Y eso se puede explicar cuando se hacen análisis, los científicos hacen análisis, fíjate, de las posibilidades, por ejemplo, en el universo, de las posibilidades de átomos que hay en el universo. Es una cifra que los científicos dicen que es 10 elevado a 80. En el cuerpo humano las células más o menos es 10 elevado a 15. Y el ajedrez tiene posibilidades de distintas variantes o de juego que es alrededor de 10 elevado a 120. ¿Ya? Y eso hace que estemos hablando de un universo que no es algo puntual que te ganes un torneo de ajedrez, sino que tiene que ver con todo un proceso de décadas, de años, donde ha estado continuamente en ese proceso. Claro, exactamente. Así que, bueno, yo tengo también algunas apreciaciones sobre el tema del ajedrez. A mí lo que me llama la atención del ajedrez es, a pesar que nosotros tenemos conocimiento de que esto nace 4.000 años antes de Cristo. Claro. ¿Ah? Entonces, la época en Mesopotamia, sí, me parece. Y a pesar de todos estos años que ha pasado, el ajedrez, los computadores, los últimos computadores no son capaces de tener todas las variantes de ajedrez que se puedan realizar. Es un poco lo que te contaba recién, o sea, la posibilidad, digamos, de la probabilística es tan grande que lo hace casi un juego infinito. Claro, sin ser infinito. Yo sé, sí, claro, yo sé que tú tienes gran cantidad de libros, yo también. Yo tengo 10 veces más libros de ajedrez que libros de la profesión. O sea, tengo cientos de libros, podrían ser miles de libros, y siguen siendo interminables la aparición de aquello. Entonces, es una temática inagotable. Exacto. Todo un mundo el ajedrez. Yo no sé por qué no se le ha dado mayor énfasis al tema del ajedrez en las escuelas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Hay desconocimiento de aquello. Tarrach, el gran Tarrach, decía que le daba pena a la gente que no sabía jugar ajedrez porque se estaba perdiendo algo importante en la vida. Eso decía el doctor Tarrach. Yo diría que, sin embargo, Rolando, si tú examinas los últimos 100 años, el ajedrez ha sido el campo de experimento de los temas cognitivos, de la psicología cognitiva por un lado, y por otro lado también de la inteligencia artificial. Por supuesto. Te fijas que, por lo tanto, ese ha sido un campo casi exclusivo de muchas décadas, donde se han visto, digamos, la motivación, lo que genera la autoestima, el orden, la estrategia, que tú lo puedes llevar también a la analogía en el estudio. Está comprobado que definitivamente los chicos que juegan ajedrez les va mejor en el colegio, sí, por los procesos, porque los procesos cognitivos del ajedrez son muy similares a los procesos normales de la cognición, que tienen elementos que te decía yo, autoestima, estudio, superación, resiliencia, prueba, error, están todos los elementos que están ahí. Claro. Por lo tanto, eso es claro, pero en el último tiempo ha agarrado auge en que cada vez los padres, los chicos quieren más jugar ajedrez porque parece que ven esta relación que todavía no se ve en los colegios. Ya no.
Pero en otros países como España, en Europa, tú ves, el ajedrez es una asignatura más dentro de la asignatura. Claro. Bueno, esto parte en Rusia. En Rusia Sí. era obligación el curso de ajedrez. Exacto. Ahora, en pandemia yo creo que también esto tuvo un boom bastante grande el ajedrez, ya que Era lo que podíamos hacer. era lo que podíamos hacer, digamos, Sí. dentro de la casa, En eso, como entretenimiento, digo yo. claro, y así se generaron genios como Faustino Oro, que pasaba todo el día jugando ajedrez y ahora son maestros internacionales, pintan para grandes maestros rápidamente y son niños que no pasan de 10 años. ¿Eh? Claro, él era un gran maestro argentino. Exacto. Tiene 10 años o algo. Tiene apenas 10 años. Sí. Claro. Bueno, también te comentaba que hay elementos culturales que influyen en esto. Yo he visto en el último tiempo gran cantidad de niñas jugando ajedrez. Vamos a los torneos y encontramos un 40% de chicas jugando ajedrez, y eso se ve la influencia también de otras fuentes culturales como el cine. La mayoría de ellas ha visto El Gambito de Dama, Sí. donde está la participación de la protagonista que llega a ser campeona del mundo, y eso incentiva en esa figura de poder estar en esa actividad que era casi exclusiva de hombres, no sé por qué, a que también las mujeres incursionen ahí y también les genera un fenómeno de aprendizaje, de autoestima, y están ahí, están fuertemente entrando, y hay mujeres que han estado dentro de los 10 mejores hombres, cosa que no ocurría esos 30, 40, 50 años atrás. Como la Judith Polgar, por ejemplo. Como la Polgar, que estuvo dentro de los 10 mejores los 10 jugadores mejores. masculinos y femeninos. Y le ganó al campeón mundial en algunas ocasiones. Partidas, unas partidas fabulosas, bueno, casi todos Claro. nosotros que nos dedicamos al ajedrez conocemos Entonces esas partidas. hay elementos también que posicionan el ajedrez como algo interesante dentro de temáticas que podrían favorecer a otros sentidos. Claro, un potencial, ¿cierto? Exacto. Y el ajedrez tiene cualidades muy especiales, rompe barreras etarias, también barreras de género. Claro, claro. Y eso no todas las actividades pueden alcanzar ese logro. Claro que sí. De alguna forma, no sé, ¿tú viste el cortometraje de 10 minutos que ganó el Oscar? Oh, sí. Claro, Sí, donde extraordinario. dentro de la guerra, enemigos de la guerra están jugando ajedrez y una palomita le lleva, ¿no es cierto?, el mensaje al otro. De la jugada. Es muy bello eso, y demuestra, digamos, que trasciende las fronteras. Yo mismo jugué mucho tiempo ajedrez por correspondencia, y jugaba con cubanos, con rusos, en una época de la dictadura que teníamos que mandar las cartas por vía argentina porque acá la CNI te las abría. Así que viví esa función en los 80 de tener esos aspectos. Además que el ajedrez tiene un código que podía prestarse como para estar mandando alguna información. Y en algún momento era un código que tenía que ver también con cuestiones políticas. O sea, en la guerra este-oeste, de alguna manera, los soviéticos ganaban porque tenían mejores jugadores. Fíjate, entonces había también una función ideológica en demostrar que el ajedrez en esos países era mejor que en el occidente. Exacto. Sí. Ahí viene después la Guerra Fría. Claro, estoy hablando de esa época, de la Guerra Fría. Y eso hizo que el match de Fischer-Spassky el año 72 fuera un match que era un match del este contra el oeste. Ese fue el match del siglo, y tenía que ver, ¿no es cierto? Y obviamente en ese momento ganó el individualismo, el egocentrismo, ganó una persona que se los paseó a todos los soviéticos, a toda la escuela soviética, porque era parte de un modelo, obviamente, y desde ahí yo diría que el tema de la Guerra Fría o el tema de esta división fue mermando. Claro, Sí. exactamente. Yo creo, le he dado vuelta a esto, yo creo que juego por ego. Ya. ¿Ya? El ego desde el concepto de la RAE generalmente tiene un uso medio vilipendiado. Sí. Es como una autoestima excesiva, es como vanidad. El ego, según Freud y según la escuela psicoanalítica, tiene que ver con un pilar fundamental de la personalidad, ¿ya? Y tiene que ver que si no tienes esa autoestima no eres nada en la vida, ¿ya? Por lo tanto también hay elementos positivos. Claro. Y todos los que jugamos ajedrez, yo lo he visto de alguna manera, tenemos ego positivo o ego excesivo de repente, también puede ser negativo, pero que tiene que ver con procesos de autoestima, tiene que ver con procesos de superación y tiene que ver con resiliencia. Con tres aspectos que estoy nombrando que son bastante positivos. Ya voy a responder a la pregunta del Villar. En algún momento, y eso lo llevas a la práctica, yo tengo 67 años,
y me siento que estoy jugando mejor ajedrez que hace 40 años cuando salí séptimo de Chile. Claro. Porque ha sido un proceso de crecimiento. Me siento que ahora en la universidad hago clases mejor que 30 años atrás. Claro. ¿Ya? Y es un proceso de crecimiento que tiene que ver con el ego. En algún momento experimenté el pool porque tenía un proceso de aprendizaje, digamos, donde también podías aprender, compré libros, veía videos y todo eso. Correcto. Un proceso que podía entrar. Pero también pude ver que el billar, sobre todo la bola 9, el pool, tiene una curva de aprendizaje muy rápida, Ya. que la agotas rápido. Y cuando ya llega al límite cuesta Y en superar. exacto, y en 6 meses tú veías que un jugador que era muy malo te empezaba a hacer, te igualaba o te ganaba. Claro. Y que tenía que ver con otras aptitudes que eran psicomotoras Yeah. o de base, o de buena vista, ¿te fijas? También. Pero obviamente el pool divierte, pero no lo coloca en un nivel de aprendizaje como es el ajedrez, de amplitud y de Por profundidad. supuesto. No, pues, estamos claros. Y más encima interminable. Entonces volví al ajedrez y eso motivó que dejáramos el pool. Y también está el otro hecho del COVID. Falleció mucha gente de COVID y en el lugar que nosotros jugábamos. Incluso el dueño del pool falleció de COVID. Ya. Y era un tipo menor de 50. Claro. ¿Ok? Eso. Sí. Alejandro, un tema que nos interesa bastante es el trabajo que tú estás haciendo con la gente de la tercera edad en la universidad. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? Claro, yo soy parte de la organización de la Universidad del Adulto Mayor, ¿ya? Trabajamos ya hace 10 años en eso y hay muchos aspectos. El próximo año posiblemente, o sea, este año ya hay un centro integral en Coquimbo que era la ex Teletón, que posiblemente vamos a estar ahí, ¿no es cierto?, trabajando. Hay muchas posibilidades. Hay sala de cine, ¿eh? Yo tengo otra pasión que es el cine y posiblemente me toque a mí estar liderando esos aspectos. Todo es sin fines de lucro, es gratuito para la población y es una forma de llevar cultura a las personas mayores. También hemos pensado en hacer ajedrez con las personas mayores. Ahora, hay edadismo en esta cosa, ¿eh? Sí. Hay dicho, loro viejo no aprende a hablar, hay tanto edadismo. Sin embargo, en los estudios se ha demostrado que las personas adultas pueden aprender con facilidad ajedrez, pero esto tiene que ver más con las expectativas que con otra cosa. Muchas veces tú dices, pero un jugador mayor es mejor que un jugador joven. Lo que pasa es que el joven tiene mucho más expectativas, Claro. tiene más tiempo, lo apoyan para una persona de la edad de uno. Ya ha ganado torneos regionales, ha ido a Santiago a jugar semifinales, le ha ido bien, digamos, en las finales. Entonces, no tienes muchas expectativas y tenéis otras ocupaciones. Entonces, No. queremos de alguna manera desmitificar ese hecho que las personas mayores no pueden aprender algunas cosas y no pueden mejorar en ello. Claro. Así que posiblemente también vamos a estar en esa, ¿ya? Oye, y Parece que- un poco esto proyectándolo hacia las poblaciones, digo yo, porque ahí es donde hay un problema mayor, digamos, porque ese es un aspecto natural de que la gente de la tercera edad que tenga ciertas comodidades, tenga unas aspiraciones mayores, ¿cierto? Como las que tú estás explicando. Pero hay gente en poblaciones de la tercera edad que normalmente tiende a aislarse y además el medio las va también apoyando en ese aislamiento. Claro, en eso es bien curioso porque sí, ¿Qué poder hacer ahí? Digamos, ¿cómo ves tú? Claro, lo que pasa es que muchas veces es como una profecía autocumplida, ¿ya? En el sentido que hay personas que tienen 50 o 60 años, piensan que están viejas y no hacen nada más, ¿ya? Entonces, desde ahí hay que motivarlos mucho a que realmente está toda la vida por delante. Claro. Y sobre todo en procesos cognitivos como es el ajedrez, o sea, no estamos hablando de destrezas físicas. También nosotros planteamos, digamos, favorecer en la Universidad del Adulto Mayor potencialidades de las personas. Ya. Y es cierto que nos podemos colocar más lentos, digamos, en algunas cosas, pero podemos eso subvertirlo o de alguna manera, ¿no es cierto?, con otras habilidades que vamos poseyendo, ¿ya? Claro. Entonces hay muchos elementos que tú puedes de alguna manera subvertir, ¿ya? Bien, Alejandro, bueno, aquí nos han llegado algunas preguntas un poquito más básicas, pero que sería importante conocer tu opinión. ¿Qué es lo que te apasiona del ajedrez? Una cosa que es interminable, ¿ya? Por lo tanto te da posibilidad de crecer. Lo otro es ese submundo que te hablaba, ese subuniverso, ¿ya? Que es un universo que, como decía,
es atemporal. Yo tengo una anécdota. Mi señora siempre me reclama que cuando nos fuimos a casar, llegaron amigos ajedrecistas. Y uno de esos es un amigo tuyo, Mario Toro, Longueira. Y como no lo veía hacía tiempo, entonces me puse a jugar ajedrez en el club social de la ciudad. Y creo que llegué media hora más tarde al matrimonio. Yo no tengo conciencia de aquello por lo atemporal que es ese universo. Claro. ¿Te fijas? Sí, y ella me lo cobra siempre. Tengo buena memoria, pero eso no significa que en relación a eso, a esa pasión, hace que no es un juego que tú, muchas veces uno puede aprender ciertos juegos que te sabes todos los trucos y ahí termina infinito. En esta cosa tiene elementos de ciencia, porque lo puedes corroborar ahora. Uno juega y después revisa con el computador. Exacto. Si estás en lo correcto o no, o sea, se puede comprobar. Sí. ¿Ya? Entonces, a pesar de que según los últimos el último año había una partida de Carlsen donde incluso sobrepasa al análisis del computador, que fue muy bullado. Claro, lo que pasa es que todavía lo podemos hablar, que los seres humanos tenemos una heurística, una forma de búsqueda de la información que se parece mucho a HAL 9000, el computador, ¿te acuerdas? Sí. De la Odisea del Espacio. Que Kubrick lo planteaba así, pero si tú entiendes, en el 2017 ya se generó un procesador, ¿no es cierto?, que es el Alpha 0, sí. Alpha Mind, sí. que vino después del que tiene una forma muy distinta a la humana de poder pensar y que actúa por replicación de partidas donde nadie le enseña. La computación anterior, todo está de alguna manera por algoritmos que son humanos. Claro, ¿ya? Humanos. Algoritmos, voy a explicar, digamos, son algunas variantes donde se le dice, bueno, aquí están mejor, aquí tiene espacio, tiene ventaja, tiene más tiempo. Material. Claro, y en el caso del Alpha 0, trabaja con redes neuronales. Trabaja con redes neuronales y de alguna manera por refuerzo. Entonces no necesita que el ser humano le enseñe, sino que Alpha 0 creo que entre 4 y 5 horas aprendió todo el ajedrez. Exacto. Entonces tiene forma y es como Dios jugando ajedrez. Entonces tiene formas distintas a las que plantea Kubrick el año 68. Claro. ¿Te fijas? Y a todas las que conocimos nosotros hasta cuando Kasparov perdió, ¿no es cierto?, con Deep Blue el año 97. 97. ¿Sí? Ok. Ya, oye, bueno, el ajedrez es interminable. Es interminable, así que pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué piensas tú en forma breve, así, qué es el ajedrez? ¿Es un juego, una ciencia, una mezcla de ello o no sé? Primero es un juego, está claramente que es un juego, pues se hizo para eso. Es una emulación de alguna manera, es una metáfora de la guerra, es una metáfora de alguna manera de las ciencias políticas, de la estrategia, es una metáfora de un montón de cosas puestas ahí en una batalla. Sí. Eso es una primera parte. Después tiene mucho de arte, hay cosas que tú claramente sabes que son artísticas, y también es un juego ciencia por lo que te decía recién, o sea, puedes comprobar que eso estaba equivocado, que era correcto. La cantidad de libros, yo desafío, no hay ningún deporte que tenga más libros que el ajedrez. Claro, prueba y error. El concepto de prueba y error, pero hay obras maestras, digamos, hechas en ajedrez. Por lo tanto, yo creo que hay un elemento de eso. Si es deporte o no, es un tema de cuestionamiento semiológico, desde la semiótica del lenguaje, sí, porque es una cuestión física. Pero obviamente en el ajedrez gastamos más tiempo que muchos deportistas en la cuestión física. Claro. Oye, y hay un punto ahí que quisiera también tocar, que había maestros de los años 1500 que increíblemente tomaban unas decisiones que hoy, analizadas, no tienen ningún defecto. O sea, pensaban en forma lógica y una lógica, digamos, más depurada de la época. Si tú lo ves, Napoleón también era un gran ajedrecista. Sí. Sí, todos les conocemos las batallas que ganó Napoleón. Otra consulta, ¿el ajedrez es violento? No, porque es una metáfora de la violencia. O sea, el documental tiene que ver justamente con eso, el cortometraje, donde... Ahora, posiblemente las fases del ego, entre los 3 y los 6 años, es violento. El niño piensa que todo es para él. Sí. ¿Ya? Y de alguna manera sirve en los niños, en los niños chicos, el hecho que tienen que saber que tienen su turno, que tienen sus piezas, que no puede tocar otras piezas, que tienen que modularse. Sus limitaciones. Que tienen absolutamente reglas y limitaciones, donde tampoco puede tirar las piezas al final.
Por lo tanto, ahora, puede ser que por alguna personalidad una persona considere que la derrota, lo violenta, y es porque no está bien en el ajedrez, pero en definitiva es una analogía de la guerra, no es una guerra propiamente tal. Claro, eso sería como canalizar mal el resultado. Y eso tiene que ver con personalidades, no tiene que ver con el ajedrez. No tiene que ver con el ajedrez, justamente. Otra pregunta, ¿influye la edad en el ajedrez? Sí, influye, pero influye en factores que son distintos a los demás deportes. El deterioro físico claramente, de alguna manera, ocurre, y es algo fisiológico. Sí. ¿Te fijas? Por lo tanto, no podemos correr 100 metros a los 50 años de la manera que lo corría a los 18. No, pero comparado con el ajedrez me refiero. Sin embargo, en el ajedrez, como son temas cognitivos, son temas que en la medida que has estado en el ajedrez y llevas tiempo como nosotros, mejora tu percepción cognitiva, mejoran los conceptos estratégicos, disminuyen a lo mejor las respuestas sobre eso, y hay mucho de profecía autocumplida, que se va a pensar que el ajedrecista viejo no puede jugar tanto como el joven. Yo desafío que eso no es verdad, y tiene que ver con una cuestión de expectativa. Tú ves, en el último torneo grande que jugué yo salí segundo de 52 y en este torneo lo gané, entonces no veo limitaciones con el tema de la edad, pero muchas personas que creen que es así, entonces lo ven como... No, pero comparado con uno mismo, digamos, con su propio rendimiento, yo pienso que hay una ralentización. Claro, lo que pasa es que en el proceso. Lo que pasa es que no significa que merme la calidad. Puede ser complejo, Rolando, porque el ajedrez que jugábamos 30 o 40 años atrás tenía tiempos que eran más largos para poder responder, y ahora estamos jugando partidas de 15 minutos. Entonces podría ser que ahí fallemos, pero por un tema que se acorta el tiempo para poder responder. Pero en las mismas condiciones, probablemente 40 años atrás, yo podría tener iguales o mejores resultados que 40 años atrás. Estamos de acuerdo. Sí, con eso. ¿El estado físico influye en el rendimiento en ajedrez? Sí. En un tiempo pensamos que eran dicotomías, que el cuerpo, y yo lo creía así por mucho tiempo, pensé que el cuerpo era quien llevaba el cerebro, ¿ya? No. Y después te diste cuenta que no, que era un sistema, digamos, que de alguna manera, tanto en el lenguaje corporal, físico, es un conjunto. Por lo tanto, si no tienes estado físico, no va a tener un buen rendimiento, sobre todo cuando jugamos torneos ahora en un día, 7 rondas, 9 rondas, o sea, te toca jugar contra 9 jugadores en un día. Claro. Definitivamente no podrías, ¿ya? Por lo tanto, también hay que tener un estado físico adecuado, y eso podría ser uno de los inconvenientes en personas mucho mayores, si no están en un estado físico, poder jugar a ese nivel. Claro, porque el cerebro trabaja de igual manera, pero el paso de la información del cerebro a la articulación, eso es lo que se ralentiza un poco. Sí, claro que sí. Lo otro, el sexo. ¿Cómo estamos ahí los hombres? ¿El género o el sexo? El género, digamos. En realidad el género, sí. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay diferencia entre el hombre y la mujer? Ninguna. Lo que pasa es que... ¿Pero y por qué entonces hay voy a responder muy pocas mujeres? De hecho, puedo decirte que una es la que, ha llegado dentro de los 10 primeros lugares. Desde buen sentido del feminismo, yo he escuchado feministas muy interesantes exponer que es necesario, digamos, que las mujeres, el sexo femenino, tengan la voluntad de estar en distintos lugares, en profesiones, oficios, actividades que antes no estaban. Y a partir de ahí generar un referente para que otros la copien. Visto eso, en el ajedrez no había mujeres, porque obviamente las mujeres estaban en una función de mamá, de dueña de casa, y obviamente nosotros fuimos facilitados en la medida que tú eras estudioso, ibas a la universidad o jugabas ajedrez. De alguna manera las damas de la casa, la abuela, la tía, la mamá, la hermana, te facilitaba eso. Cosa que no estaba pensado así en esas funciones para las mujeres. Pero ya en un momento que entran a jugar ajedrez, claramente están con las mismas posibilidades. Por lo tanto, yo no veo ninguna dificultad si esa dama se está dedicada exclusivamente al ajedrez en obtener resultados. Ahora, en este momento los grandes maestros todavía siguen siendo en un 90% hombres en relación a eso, pero en una medida que aumenten las mujeres ya vamos a tener mujeres que podrían ser campeonas del mundo, no cabe duda. Claro. Entonces tiene que ver
con ciertos elementos de no haber estado en un deporte Miss Vera Making en los años 20, en los años 30, jugaba ajedrez, ¿no es cierto? Y después las hermanas Polgar, sí. Pero en las últimas décadas claramente el mundo femenino entró... Las chinas, la hindú. Entraron fuertemente y ya están entrando dentro de las mejores. Sí, pero desde el punto de vista del género, sí. ¿Tú crees que hay alguna diferencia en cómo enfocar el tablero de ajedrez? Ah, sí. Hay estudios también. Se ha estudiado mucho el tema de cómo funciona el cerebro femenino, el cerebro masculino, y no es un tema de machismo o feminismo, es un tema de ciencia. Y definitivamente la forma, hay documentales sobre eso, la forma incluso del árbol cognitivo del hombre es distinto al de la mujer. Han hecho experimentos incluso con pasar vehículos con ciertas propagandas y cómo el cerebro femenino capta eso en relación al cerebro masculino, ¿ya? Claro. Y hay diferencias de abordaje de sexo biológica, pero que tienen que ver con el abordaje y no con los resultados. Ya. Y definitivamente no con los resultados. Ya. Entonces sí, no sé si va a ser más favorable uno que otro, porque también la pregunta podría ser esta. ¿Qué oficios, qué profesiones favorecen al ajedrez? Y en eso no hay una respuesta clara. No. Hay campeones mundiales matemáticos, hay otros que estudiaron filosofía, hay otros que tienen una gran visión de imágenes para el ajedrez, hay otros que tienen capacidad de cálculo en el ajedrez, hay otros como Ricardo Reti, que cuando le preguntaron, maestro, ¿cuántas jugadas ve para usted para adelante? Ricardo Reti dijo, habitualmente una, no veo muchas, todos esperaban que dijera 20 o 25, pero veo la mejor. Entonces hay visiones que definitivamente en eso es multiverso, y vamos a encontrar distintos estilos del mundo del derecho, de la ingeniería, de la medicina, claro. Que pueden llegar a ser campeones del mundo y y son procesos intelectivos distintos, ¿no? Claro, o sea, no depende de lo que estudian. No. Lo último que me gustaría comentarte es que un caso propio para ver cómo es el funcionamiento de la mujer. A mí me impresionó una vez mi mami estaba viendo televisión, tejiendo, y yo estaba detrás de ella, y ella viendo todo eso me dice, deja eso. Imagínate, estaba pendiente de 3 cosas a la vez. Y eso es una característica, yo creo que las mujeres la tienen más realzada que el hombre. Nosotros somos más, nos concentramos más en una sola cosa. Sí, posiblemente, ¿eh? Y también, pero está también desde el punto de vista cultural afincado por lo que te decía recién. Nos permitían que los varones nos concentráramos en el estudio universitario y no hacíamos nuestras cosas, no hacíamos la cama, no entrábamos a la cocina. Era un mundo machista que en definitiva y a las mujeres les ha tocado una diversificación de aquello. Yo no lo veo, yo en el mundo académico lo veo en mis colegas, las mujeres tienen unas capacidades que no tenemos nosotros, claro. Y en definitiva más, como dices tú, más tridimensional, que nosotros nos tenemos que tomar un café bien cargado y centrarnos en ciertos aspectos de los cuales ellas pueden discurrir de repente mejor. Pero es una apreciación personal. Sí. Bueno, Alejandro, aquí tenemos a nuestro gran amigo, el doctor Claudio Alvarado, que queremos invitarte aquí a participar. ¿Tienes algunas preguntas que le podamos hacer acá a Alejandro? ¿Te parece? Bienvenido. Me parece, bueno, agradezco la invitación y bueno, me gustaría decir en una introducción muy breve que ponderar todas las características y las cualidades de Alejandro sería una empresa muy extensa y sin duda se escaparían algunos temas que uno no puede captar, pero la verdad es que él es una persona muy versada, de una inteligencia privilegiada, y nos vamos a circunscribir, sin embargo, en este campo al ámbito del ajedrez. A mí me gustaría preguntarte, Alejandro, nos conocemos hace mucho tiempo, yo lo admiro mucho, y me gustaría preguntarte en relación a esta universidad del adulto mayor que está implementada hace 10 años, si tú tienes referencias o información, ya sea directa en la misma universidad o indirecta por experiencia extranjera u otra, sobre el ajedrez y la rehabilitación cognitiva en el adulto mayor. Sí. No se ha hablado mucho de eso, fíjate.
no se ha hablado mucho de esos aspectos. A mí me tocó participar en enero de este año en un congreso internacional, digamos, con distintas universidades de todas partes de esto. Y en general estos son aspectos muy científicos que de repente la ciencia todavía no lo abordan. No lo abordan. De repente tú ves, por ejemplo, cámaras hiperbáricas en los temas de recuperación cognitiva o en daño neurológico. Tú ves algunas actividades lúdicas en esto. Por lo tanto, yo no he visto una rehabilitación a través del uso del ajedrez. Y es posiblemente porque estos mundos paralelos, como dice Jorge Drexler, no se han involucrado, fíjate. Pensar que algunos piensan que el ajedrez técnicamente te sirve para jugar ajedrez. No lo relacionan con esta cosa de la transferencia a otro. Entonces ahí falta unir el mundo científico probablemente con este tema. Pero sí es cierto que yo he conocido muchas personas con daño neurológico donde los mismos neurólogos han sugerido que siga jugando ajedrez y eso ha permitido realmente alguna recuperación o rehabilitación en esos procesos de repente perdidos por daño neurológico, ¿ya? Pero esas temáticas, fíjate, eran como muy específicas para congresos que generalmente son más gerontológicos, no de la geriatría, de la alteración, sino que de potenciar la diferencia de la gerontología que potencia al ser humano en sus potencialidades, en sus actividades, más que el hecho de tratar los deterioros. Tengo otra pregunta que de otra naturaleza, digamos, totalmente opuesta y medio tópica, en relación a tu juicio y de acuerdo a tu experiencia, ¿existe alguna vía de desarrollo, de aprendizaje del ajedrez desde niño hasta un jugador pleno, maduro, que sea recomendable? ¿Existe algún tipo, entre comillas, método o sistema? Sí, mira, en el último tiempo se ha avanzado harto en eso, Claudio. Mucho en sistematizar de una manera más rápida de poder aprender. Moranda, incluso, que es un autor nuevo, gran maestro, tiene un libro sobre entrenamiento universal. Un libro bastante grueso que te señala cuáles son las cosas que cualquier jugador ruso hubiera sabido cuando era niño y cómo avanzar. Y en eso sí se incorporan elementos de evaluación de las posiciones, elementos tácticos. Nosotros aprendimos con mi sistema Ninsoy, libros que tienen 100, 150 años, o Piense como un gran maestro, ya libros que son bastante antiguos, o libros de los fundamentos de ajedrez de Capablanca, digamos, donde no había mucho de esto. Ahora actualmente permite, claro, ahora permite eso, que aparecen estos niños genios como Faustino Oro, que en 3 años de ajedrez ya tienen un nivel que un gran maestro desarrollaba a veces en 10, en 12 años, ¿ya? Entonces, en definitiva, pero van a estar todos estos elementos de la cognición, los elementos de estrategia, los elementos de la táctica, el reconocimiento de patrones, ¿ya? Yo hago asignatura, semiología en kinesiología, donde le transfiero eso y le enseño a mis estudiantes reconocimiento de patrones. Si es un chico de 3er año que es inexperto en la profesión, la forma es que yo le pueda transferir a cajitas. Yo le hablo, mira, primero vamos a ver en qué cajita está esta patología. ¿Es neurológica? ¿Es musculoesquelética? ¿Es articular? Y luego pasamos a poder hacer un diagnóstico en la medida que voy de alguna manera metiendo en otras cajas más chicas. Es un método que yo saco del ajedrez. Hay libros nuevos como, por ejemplo, Juegue y luego piense. Cuando antes decíamos primero pensamos, luego jugamos. Y eso hacemos que los chicos estén continuamente con simulaciones de pacientes para que jueguen, ellos hagan la actividad y luego puedan pensar cómo mejorarla. Entonces, ¿te fijas? Es un concepto al revés. Es parecido a lo que tú mencionaste al comienzo de William James. Sí. William James tiene ese libro, Los Ideales de la Vida, Sí. en que de alguna manera recomienda a las personas que por el efecto se revierta al origine causas, digamos. Exacto. Por ejemplo, uno, no sé, ejercite, se ría mucho y va a terminar siendo una persona alegre, o cuestiones de esa índole. Claro, que es la forma actual, digamos, de la enseñanza, cómo ha variado todo esto y por eso tenemos centros de simulaciones donde requerimos, digamos, que los chicos agarren experiencia de esa forma. Sí. Y tenía una última pregunta, Sí. en relación específica, en relación a tu ajedrez, digamos. De una manera, digamos, ¿cuáles a tu juicio son tus fortalezas y tus debilidades en el juego de ajedrez? Yo creo que el estilo de los jugadores, y eso se ha dicho,
el estilo jugador tiene que ver con el estilo de la personalidad, ¿ya? Se habla que los judíos son muy buenos para el ajedrez porque siempre han tenido una forma árida de vida y también una cultura muy intelectual, ¿ya? Y en definitiva el estilo es el hombre, el estilo del hombre. Un tenista como el Chino Río tiene una personalidad como el Chino Río, ¿te fijas? Por lo tanto, mi ajedrez se acomoda a mi personalidad. Yo creo que mis méritos han sido que he sido un estudioso. Yo todos los días estudio ajedrez, desde años, y me leo muchos libros de ajedrez. Entonces, por un lado, el estudio, la comprobación de eso. Yo diría que un efecto en el ajedrez que no lo tienen los computadores y que es negativo para el ajedrez son las emociones. Lo vi en la partida nuestra del otro día también. Tú en algún momento estabas como con una emoción ahí de que podías perder y fue una profecía autocumplida también. Y te obligó a hacer jugadas que fueron malas. No, que también es la lógica de la experiencia de los años. Claro, claro. Entonces, en todas las decisiones nuestras están las emociones. Y muchas veces los nervios, ¿no es cierto?, y las emociones te juegan en contra de aquello. Y sobre todo ahora que tenemos tiempos menores de poder hacer las mejores jugadas, ¿ya? Entonces, por eso los computadores son tan buenos, no tienen emociones frente a eso. Juegan sin miedo. Nosotros jugamos con miedo, ¿sí? Siempre. Ya, pues agradezco la posibilidad que me han dado Radio Mamayuca de poder el privilegio de entrevistar a Alejandro Jurrat. Bueno, la última pregunta aquí, dime cómo juegas y te diré quién eres. ¿Qué comentario? Eso aplica, digamos, al comentario que le decía a Claudio, en realidad que el estilo es la persona. Ya los jugadores que son agresivos en el tablero generalmente son agresivos como personas. Exacto. Yo tuve un amigo que jugaba ajedrez y era tan evitativo, tenía una personalidad tan bajita, que él nos sacaba las piezas de la segunda línea. Ya. Y para darte un jaque te tenía que pedir permiso. En la vida era así. Claro. En la vida de él fue así. Ahora, si la pregunta es para mí, respondo, digamos, que trato de tener un ajedrez que sea académico, ¿eh? Un ajedrez. De repente me critican a mí, y eso está bien, de que soy muy académico en las cosas, que de repente hablo a un nivel que no se entiende, o hablo a un nivel muy alto, y es porque he profundizado eso. Por lo tanto, trato de dominar todas las aperturas, trato de tener los elementos de estrategia, trato de llegar a un final con ventaja, digamos, y eso puede ocurrir como no puede ocurrir. Pero en definitiva, Bobby Fischer lo decía, el tablero es muy interesante, el tablero y el ajedrez, porque en definitiva no hay espacio para la hipocresía. Claro. Y a quien me hace la pregunta que a Pedro, en otras cosas hay mucha hipocresía, digamos, de repente en la política, en la filosofía, tú puedes tener yo escuchaba un discurso, ¿no es cierto?, hace poco, perdona la analogía, sí. Los 2 años de gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Boric, que se veía como muy auspicioso. Sin embargo, otro sector decía que era un mal gobierno. Entonces, en algún lado alguien está mintiendo. En definitiva, en el tablero de ajedrez no hay mentira. Ahí se puede comprobar quién jugó mejor. Exacto. Y eso es muy lindo, ¿ya? Eso es muy lindo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, gracias, compadre. Alejandro. Gracias, Rolando, a ti.